Bueno, en la clase de hoy continuaremos con el tema de error en estado estacionario. Vamos a enfocarnos en realizar ejemplos. Bueno, entonces el primer ejercicio dice obtener el error en estado estacionado utilizando entradas escalón, rampa y parábola, teniendo en cuenta el siguiente diagrama o siguiente diagrama de bloques. Entonces tenemos que esta sería la función GDS y esto sería HDS, que viene siendo 1, ¿no? Es decir, tiene un lazo cerrado, una retroalimentación unitaria. Entonces aquí tenemos GDS, HDS y entonces procedemos a realizar el cálculo del error de posición, que no es más que utilizar una entrada tipo escalón. Entonces, como vimos en la clase anterior, el error en estado estable para una, para una señal de prueba tipo escalón unitario se obtenía la siguiente fórmula: 1 sobre 1 más K sub P, donde K sub P es la constante de error de posición. Y se calcula como el límite ds cuando tiende a 0 de GDS por HDS. Entonces obtenemos K sub P. Entonces reemplazamos GDS por HDS, que al multiplicarlo pues da el mismo GDS, ¿no? Listo, entonces ahora aplicamos el límite de este cuando tiende a 0, entonces nos queda 500 por 2 por 5 sobre 8 por 10 por 12. Realizamos el cálculo y nos da que es 5.21 la constante. Al reemplazarla en la fórmula de error en estado estable, tenemos que nos da 1 sobre 1 más 5.21 igual a 0.161, que esto en porcentaje vendría siendo al 16.1%. Al graficar esto en MATLAB obtenemos que la amplitud es 0.84. Y si tenemos en cuenta aquí que, bueno, obviamente como se utilizó a la entrada un tipo escalón unitario, entonces pues lo ideal es que nos dé acá, ¿no? Que nos diera acá. La señal se nos estabilizará en 1, pero como hay un error de posición, entonces nos obtenemos 0.84, es decir, el 16%. Aquí de pronto cometí ligeramente un error, que debía haber eh, medido el punto un poco más al final, o incluso haber alargado un poco más el tiempo para ver bien dónde la señal pues se estabilizaba exactamente, porque si vemos aquí tenemos en este punto 15.8% de error, ¿no? Que se obtiene de pues 1 menos 0.842 sobre 1, pues nos da ese 15.8%. ¿Listo? Bueno, entonces miramos el código. Entonces colocamos que S es igual a TF de S en comillitas. Esto pues se hace para escribir la función de transferencia de una forma flexible. Entonces escribimos GDS, que es la misma pues la función que nos dio el problema, y luego pues escribimos HS, que también pues tenemos que es 1, y colocamos que la función de transferencia va a ser igual al feedback, es decir, a la retroalimentación del GDS, el bloque GDS por HDS, ¿no? Entonces aquí lo que estamos construyendo es este. Entonces tenemos este bloque GDS y al colocar feedback, entonces estamos diciendo que este con la retroalimentación de esto, donde de HDS, entonces, entonces obtenemos finalmente la función de transferencia de todo el sistema. Y por último colocamos la respuesta al escalón, que es step, entre paréntesis, la función de transferencia del sistema. Listo, y este código nos da esta gráfica. Este comando es para acomodar los ejes, digamos ya que de pronto queremos ver, digamos, solo un pedazo de la gráfica, o acomodar pues nuestros intervalos de medición en la gráfica. Entonces aquí tenemos que este, digamos, va de 0 a 2. Entonces aquí medimos de 0 a 2, ¿sí? Que es en la parte de tiempo. Y aquí sería y, que es de 0 a 1, es decir, la amplitud de 0 a 1, ¿sí? Listo. Entonces, para eso sirve este comando, que lo tengo
con porcentaje, es decir, que lo tengo comentado, es decir, que en este caso no está funcionando. Solo lo tengo ahí por si lo, digamos, por si lo necesitan usar. Entonces, continuamos. Lo siguiente es calcular el error de velocidad, que es cuando utilizamos entradas tipo rampa. Entonces, la fórmula del error en estado estacionario para entrada rampa es 1 sobre K sub B, donde K sub B es la constante de error de velocidad. Entonces, que se calcula como el límite de S cuando tiende a 0 de G de S por H de S. Y reemplazamos G de S por H de S. Y finalmente, pues, entonces obtenemos que, bueno, aquí me faltó una S. Aquí no lo escribí del todo bien. Aquí va una S, ¿listo? Así es la fórmula cuando utilizamos una entrada tipo rampa. Aquí colocamos una S. ¿Listo? Aquí sí la coloqué bien. Entonces reemplazo GDS por HS, que es esto, y pues la S de la fórmula que me faltó arriba. Finalmente obtenemos que esto es 0 debido a que estamos multiplicando por un 0, ¿no? Entonces todo esto pues reemplazamos las S por 0, nos queda 500 por 2 por 5, 8 sobre 10, B, 8 por 10 por 12, y todo esto multiplicado por 0, que finalmente nos da 0. Al calcular entonces el error en estado estacionario nos da infinito. Y revisamos. Entonces estas son dos gráficas utilizando pues diferentes intervalos de medición. Entonces obtenemos, veamos que efectivamente las señales tienen un error de medición y que se va haciendo mayor a medida de que la función va creciendo. ¿Sí? Como vemos acá. A medida de que el tiempo pasa, esta diferencia se va haciendo mayor y mayor. Es decir, nunca el sistema nunca se llega a estabilizar. Consecuentemente, se dice que este sistema no es capaz de seguir entradas rampas. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, por ejemplo, una entrada de escalón sí es capaz con un error, obviamente, un error del 16%, que es bastante grandecito, pero igual sigue una señal de referencia escalón, mientras que una entrada rampa no es capaz de controlarla. Listo. Entonces el sistema se nos inestabiliza si tenemos una entrada de este tipo. Y bueno, entonces el código para hacer esto, bueno, entonces aquí tendríamos la señal, esta sería la señal, pues la que debemos seguir, y esta sería la señal, pues, que obtenemos con el sistema de control. Y esta es la ideal, ¿no? La que deberíamos seguir. Listo. Igualmente acá. El código para obtener esto, entonces lo mismo. Esto pues ya lo expliqué todo esto. Lo único que cambia ahora es que colocamos una variable t, que es la del tiempo. Entonces decimos que va de 0 hasta 10, que es el tiempo, ¿no? Aquí lo colocamos que va de 0 a 10. Y que va a ir en pasos de 0.1, es decir que la forma en cómo se está construyendo esta gráfica es de punto 1, punto 1, punto 1, ¿listo? Esto digamos, si queremos más precisión en un resultado, entonces hacemos este valor más chiquitico, el paso más pequeño. Luego colocamos el sim, entre paréntesis, de la función de transferencia del sistema, del tiempo, y el tiempo es decir, recordemos que como es una función lineal, una rampa, entonces obtenemos que, digamos, por ejemplo, cuando es 1 en el tiempo, en X, vamos a obtener en Y también 1. Y igualmente, cuando por ejemplo es 2, también 2. O cuando es 10, también va a ser 10. Listo, entonces por eso colocamos T acá y T acá. Porque la estamos, digamos, ella va de esta manera, así construimos la señal. Y pues FDS pues va a ser la señal que finalmente es la que estamos controlando, ¿no? La señal del sistema de control. Listo. Si corriéramos esto, digamos, a 1000 segundos, el error aquí sería muchísimo más grande, y así sucesivamente. Va creciendo y va creciendo. Bueno,
nos falta por calcular el error de aceleración, que es cuando utilizamos entradas de prueba tipo parábolas. Entonces el error en estado estable es 1 sobre k sub a, donde k sub a es el error es la constante de error de aceleración, y se calcula como el límite de s cuando tiende a 0 de s al cuadrado por g de s por h de s. Aquí igualmente cometí el error de no colocar este s al cuadrado, debido a que pues hice la primera, la de k sub p, y las copié. Solo cambié esta, pero me faltó colocar en las fórmulas, ¿no? Entonces listo. Entonces lo que hago aquí, entonces ahora reemplazamos. Esto es g de s por h de s, y este sería el s cuadrado correspondiente a la parábola. Esto es en el dominio de Laplace, tenemos esta función. Entonces luego reemplazamos, obtenemos que k sub a pues finalmente 0 por este s al cuadrado que está en el numerador. Y finalmente tenemos que el error en estado estacionario para entradas tipo parabólicas es de infinito, tiende al infinito. Listo, entonces tenemos acá igualmente, en el mismo caso anterior, vemos que las señales van, digamos, van creciendo, se van abriendo. O sea, para que las señales tuvieran un error nomás, ellas tendrían que ir así, por ejemplo. Entonces, como que paralelas, igualmente acá. Cuando hay un error especificado en ellos, digamos, sería esta, y habría otra que vendría así. Digamos, sería como constante, como paralelas. Pero en estos casos, siempre el sistema se va a infinito, cuando tendemos el tiempo a infinito. Igualmente aquí nos pasa lo mismo. Aquí el error va creciendo a medida que el tiempo pasa. Listo, entonces el código para obtener esto, pues esto ya lo expliqué hasta aquí. Hasta aquí ya todo esto lo expliqué. Bueno, esto no va, no sé, esto se me coló acá. Entonces este pedacito del código no va. Entonces va esto y va esto. Entonces me falta explicar esto. Pues x es igual a t al cuadrado. Este puntico significa que esto es un vector. Entonces cuando utilizamos vectores hay que utilizar este puntico para hacer las operaciones. Listo, entonces estamos diciendo que t al cuadrado, que es este t, porque obviamente como es una parabólica, recordemos que ellas tienen la forma de x al cuadrado para hacer unas parábolas, ¿no? Listo, que son este tipo de señales, ¿no? Que a veces tienen pues otras constantes, x al cuadrado más c, o algún tipo de constantes o niveles. Listo, pero aquí estamos pues colocando la más simple, la más sencilla. Listo, entonces colocamos el sim y la función de transferencia, x, que es esta función, y t, que es la parte del tiempo, que es el eje x, ¿no? Y x sería el eje y. Listo, entonces así estamos construyendo esta señal. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces tenemos lo mismo, que queremos calcular el error en estado estable para entradas tipo escalón, rampa y parábolas. Tenemos la función g de s, que es esta. La pusimos un poco más compleja. Aquí, a diferencia de la anterior, fijémonos que hay un s al cuadrado en el denominador, que esto, es decir, tenemos un integrador, que esto nos va a cambiar bastante el ejercicio, digamos, la solución del sistema. Y ya veremos por qué. Bueno, entonces iniciamos calculando el error de posición. Entonces tenemos que k sub p es pues esta fórmula sin s, en este caso es sin s, para k sub p siempre sin s. Entonces listo, entonces tenemos que es esto, cuando reemplazamos g de s por h de s, hacemos el límite tendiendo s a 0, y debido a que hay un 0 en el denominador, hace que toda la señal se nos vaya a infinito. Entonces al calcular el error en estado estable nos da 0. Y efectivamente pues graficamos en MATLAB y obtenemos que nos da un 1 en la amplitud.
al utilizar una entrada tipo escalón. Entonces aquí lo que voy a hacer es para ver digamos el comportamiento de la variación de HDS, listo. Pero entonces primero enfoquémonos, terminemos la idea. Entonces vemos que cuando utilizamos un integrador obtuvimos un error en estado estacionario, es decir, cuando un integrador quiere decir que utilizamos digamos un S en el denominador, ¿no? Un S solito para colocar un polo en el origen, que aquí colocamos un polo en el origen de segundo orden. Listo, entonces por eso tenemos errores en estado estacionario de 0%. Listo, entonces ahora aquí lo que quiero ver es cómo cambia la respuesta si utilizamos un bloque HDS con diferente ganancia. El anterior lo calculamos con 1. Ahora lo graficamos utilizando un 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si colocamos un 10? La señal no se nos va a 0.1 con un error de 0%. Ahora, si utilizamos HDS, en vez de 10, o sea, en vez de aumentarlo 10 veces, ahora disminuyámoslo 10 veces, es decir, 0.1. Entonces, teóricamente nos tiene que dar esta señal 10. Entonces, venimos acá y miramos con HDS de 0.1, vemos que nos da un valor de 10. ¿Listo? Esto es obvio que la señal pues se nos modifica debido a que tenemos una realimentación y pues ya se nos modifica pues todo el sistema, ¿no? Este HS es el lazo de realimentación. Entonces, mediante este pues podemos obtener, digamos, por así decirlo, el valor estable, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que nos quede en un valor de 5, pues utilizamos 0.5, ¿no? Entonces, digamos, aquí en 10 lo que hicimos fue disminuirlo 10 veces, de 1 lo reducimos a 0.1, y al reducir a 0.1 pues lo aumentamos 10 veces. Igualmente acá, si aumentamos 100 veces, entonces esto se nos va a ir a 0.01. Si aquí aumentamos a 0.01, entonces esto se nos va a ir a 100 veces. Listo, la amplitud sería 100. Bueno, entonces continuamos con el ejercicio y vamos a calcular el error de velocidad, es decir, utilizando entradas tipo rampa. Entonces tenemos la fórmula, que aquí nuevamente faltó el S, entonces, pero aquí está. Listo, entonces ahora al tratar con esta función, entonces una S se nos va con esta y nos queda una S en el denominador. Esta S en el denominador hace que toda la función se nos vaya a infinito por el 0 que queda que queda un polo en el origen. Entonces, al ser infinita, entonces 1 sobre infinito es igual a 0. Y efectivamente, cuando graficamos con el mismo código, estos se utilizan los mismos códigos que en el primero, entonces vemos que no hay un error en estado estacionario. Las señales son idénticas. ¿Listo? Bueno, por último, entonces calculamos el error de aceleración. Entonces aquí en el error de aceleración, la fórmula de Kasua es límite S cuando tiende a 0 de S al cuadrado por GDS por HDS, que aquí también faltó, pero que está acá. Entonces esta S al cuadrado se nos va con esta S al cuadrado, es decir que estamos quitando los polos del origen y nos queda finalmente esta función. Entonces nos queda que Kasua es 31.25 y al reemplazarlo en el error de estabilidad, en el error en estado estable, obtenemos 3.2%. Al graficarlo, efectivamente vemos que tenemos un error aproximadamente de 3% con esto. Listo. Que obtenemos, digamos, 2.24 menos 2.18 dividido entre 2.24, entonces tenemos por 100 tenemos 2.7%, que es muy cercano a este 3.1%, 3.2%, y que el error básicamente se debe a que seguramente me falta correr un poco más el tiempo, digamos, tenderlo por ejemplo a
a 10 segundos y ahí sí medir. Pero pues es más difícil visualizarlo porque a medida que hacemos más grande la gráfica, pues visualmente se ve menos este error, o sea, se ve menos la diferencia entre estas dos señales. Entonces, por eso lo dejé así. Pero efectivamente vemos que el error es muy aproximadamente a 3%. Entonces con eso acabamos la parte de la clase de hoy.